es la palabra de esta mañana, hermanos. Consagrados para Él. Quizás has escuchado un montón de veces esta palabra, que podemos hablar de varios significados conforme a esta palabra consagración. ¿Qué es consagración? Uno de los significados, y te voy a dar varios en esta mañana, es dar mi vida para Él. El significado más sencillo: dar mi vida para Él, ¿sí? Y que se haga su voluntad y no la mía. Hemos escuchado un montón de veces, y en nuestra oración, el Señor, que se haga tu voluntad. Leemos la palabra Jesús diciéndolo también. El domingo pasado tuvimos presentación de niños, donde también son consagrados a Dios, se lo entregamos a Él. Ellos tomarán decisiones, ¿verdad? Pero como les decía el domingo anterior, es muy importante el paso de los padres también, de entregar su vida, de entregar primero su vida y luego la vida de sus hijos. Consagración, para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros, para que Él pueda llevar a cabo el propósito eterno. Amén. Mirá al que tenés al lado y decirle: tenés un propósito en Dios. Míralo de nuevo y pregúntale: ¿lo conoces el propósito? ¿Lo conoces? ¿Sabe que cuando vamos al Antiguo Testamento, en la palabra, encontramos esta palabra, que los ministros, que los levitas, que el pueblo se consagraba al Señor? Y una de las partes de la consagración era ofreciendo un animal. ¿Lo has leído alguna vez? Ofreciendo un animal en sacrificio al Señor. Llevaban animales, el más puro, ¿sí? Para expiación de los pecados. Era elegido el mejor. Eran matados en el altar y eran prendidos. Fuego en el altar. Y ese olor, dice la palabra, que ese olor del animalito, el fuego, el olor de la grasa, dice que le agradaba al Señor. ¿Sabe que yo pienso que, si Dios sería de alguna nacionalidad, sería argentino, creo yo, ¿no? Y al Señor le gusta el olorcito de la grasa, ¿no? ¿No le pasa que cuando sale, creo que el miércoles salimos acá de la reunión a despedir a los hermanos, se sentía el jueves salimos con una hermana acá, habíamos tenido una cita, hay humo, ¿es neblina o qué? Y me vino una oleada de ese olor a costilla, ¿no? A la grasita de la falda, así. ¿No le pasa? Y justo había arroz con queso en casa. Y gloria a Dios por el arroz con queso. Es broma, pero nos alegramos con lo que tenemos. Amén. Pero al Señor le agrada, capaz que Dios sea argentino, ¿no? Dios es más grande que la Argentina. Amén. Es solamente un dicho, pero al Señor le agradaba. Y esa era parte del sacrificio. El Señor pedía que hagan ese sacrificio para que el pueblo se consagre a Dios, para que el pueblo sea limpio y pueda, limpiarse internamente de los pecados. Hermano, era bastante complicado. Hoy Cristo todo lo hizo fácil, porque Cristo ya hizo todo en la cruz. Amén. Hoy tenemos la posibilidad de pedir perdón al Señor de todo corazón, ir a la cruz, entrar a su presencia y Él nos perdona. Pero en este tiempo era muy diferente. Pero esto era parte de la consagración. Para poder consagrarse a Dios le ofrecían animales, pero eran sacrificios muertos. Diga conmigo: sacrificio muerto. No les escucho. Sacrificio muerto. Era un sacrificio muerto porque el animalito era matado. Pero hoy en día, en nuestros años, después de Cristo, todo cambió. Todo es diferente. Y sabe que el apóstol Pablo nos habla, a la hora de hablar de la consagración al Señor, habla
que en vez de eso, hoy no necesitamos llevar un animalito y ponerlo en el altar por la expiación de los pecados. No necesitamos eso. El apóstol Pablo dice que debemos consagrarnos al Señor e ir como un sacrificio muerto o vivo. Vivo al Señor. Eso ha cambiado. Hoy somos un sacrificio vivo. Y dentro de ese sacrificio vivo está mi voluntad, mi mente, mi corazón. Todo lo que soy al Señor. En vida, entregarle todo a Él. Entonces el Señor hoy, en vez de eso, en vez de un animal, Él pide que me convierta en un sacrificio vivo. Mira al que tenés al lado y decirle: tenemos que convertirnos en un sacrificio vivo. Y como el Señor quiere todo de nosotros hoy en vida, esto significa, hermano, esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él. Directamente. Que usted viva para Él. Que usted viva para servirle. Que usted viva para estar con Él. Que la vida que el Señor le regala hasta quién sabe cuántos años, usted viva para Cristo. Eso es un sacrificio completo para el Señor. Pero veamos más un poco acerca del significado de consagración. Consagrar es responder al llamado también. Como el título que daba mi esposa, ¿no? De que vamos a tener con los jóvenes. Respondiendo al llamado. Responder al llamado es parte de mi consagración a Cristo. Por eso usted le preguntaba a su vecino recién, digo, ¿conoces tu propósito, tu llamado? ¿Para qué el Señor te trajo a la tierra? Quizás ya lo conozcas, quizás no. Quizás estás ahí, el Señor te está hablando, estás entrando a la presencia de Dios, estás leyendo la palabra y el Señor te está mostrando, ¿no? O no lo conoces, o lo estás conociendo, o ya lo conoces. Si ya lo conoces, gloria a Dios, pero responder a ese llamado, responder también es consagración para nuestro Dios. Amén. Significa, hermano, tomar una decisión consciente, voluntaria, porque nadie nos puede obligar, ¿verdad?, a seguir a Cristo. Nadie nos puede obligar a responder al llamado. Ni los pastores ni los líderes te van a empujar. Dale, responde al llamado, tenés que servir al Señor acá. No, eso no, hermano. El autoritarismo no va con eso. Sí, tu pastor, tu responsable, tu hermano te puede enseñar, te puede guiar, te puede aconsejar. Amén. Pero es una decisión consciente y voluntaria de cada uno de nosotros. Amén. Una decisión voluntaria de dedicar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo a Dios. Amén. ¿Te ha obligado aquí alguien a tomar esta decisión de seguir a Cristo, de estar aquí sentado? Muchas veces pasa que sí, ¿no? Veo cuando que queremos traer a un hijo y no tengo ganas de ir a la iglesia, no quiero. O el marido o la mujer. Algunas veces pasa, ¿no? Pero el Señor termina haciendo la obra. Amén. A veces nosotros queremos hacerlo a nuestra forma, queremos hacerlo nosotros, Señor, que te sirva, Señor, pero que sea ahora y que te cante a vos, que trabaje para vos. Queremos que todo ya, ¿verdad? Pero el Señor tiene su tiempo. Para aquellos hermanos que estamos ahí, ¿no? A la fuerza y queremos que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios, queremos que nuestra familia completa esté consagrada para Él. Quiero decirte, hago un paréntesis fuera de la prédica, no te preocupes. Simplemente ora y sé un ejemplo en tu casa, dice Pedro. Dice Pedro en la palabra, sé un ejemplo en tu casa. O sea, predica en tu casa. Le dice a las esposas sobre el marido. Si tu marido es duro, y así para todos, hermanos. Si tu hijo, si tu esposa, y te sientes solo, te sientes sola en casa, Pedro dice, predica con tu ejemplo. Te dice, no le estés, te la traduzco al cordobés básico, no le seques la mente, dice Pedro. No le seques la mente que te vas a ir al infierno, que la palabra dice esto, porque así no lo vamos a ganar, hermano. Amén. Dice Pedro, predica con tu ejemplo. Sea amoroso, sea compasivo,
que vea que hay algo. Esa es la manera de predicar. Amén. Ahora, la persona que tenga a Cristo en el hogar, santifica el resto. No te preocupes, ya Dios hará la obra. Pero a través de tu vida Dios santifica a tus hijos. ¿Lo crees? Tus hijos son santificados por usted, por ti. Porque hay alguien, la autoridad de la casa, sigue y ama a Cristo. Y tarde o temprano, digamos que en el momento justo, porque Dios nunca llega tarde, Dios lo traerá a su presencia. Amén. Hace unos meses una hermana de Colón me compartió un sueño y yo lo tomé y me puso los pelos de punta del brazo, ¿no? Aclaro. Los pelos del brazo se me pusieron así de punta. Y me cuenta, dice, tuve un sueño y que estábamos en Colón y que yo estaba ahí y que yo gritaba, que yo aplaudía y le pedía y que toda la iglesia estaba alegre y yo le daba gracias a Dios porque mi mamá se había entregado a Cristo. Y digo, wow, gloria a Dios, lo creo. Y a veces pensamos, porque mi mamá no tiene al Señor, ¿no? Entonces a veces pensamos y oramos. Y esto lo he compartido muchas veces para que podamos también quedarnos tranquilos. Me estoy yendo un poco de la prédica, pero bueno. Sabe, hermano, que desde que yo me entregué a Cristo, desde que yo le acepté a Cristo en mi corazón, mi familia directa de sangre, todos los que han fallecido se han ido con el Señor. El Señor ha sido fiel. Y uno busca modos, quiere a su forma, como recién les decía, ¿verdad? Pero los únicos dos que han partido con el Señor han sido mis abuelos. Y mi abuelo se fue con el Señor agonizando. Y a veces nosotros pensamos y decimos, qué lindo hubiera sido que te sirva, que te conozca antes. Pero el Señor es fiel. Amén. Lo más importante es que puedan estar hoy en la presencia de Dios. Que no se vayan a una eternidad sin Cristo. Que el Señor haga como quiera. Pero yo te aseguro que el Señor se lo va a llevar con Él. El día de mañana, cuando vos estés allí, vas a disfrutar también de tu familia. ¿Lo crees? Y después sucedió con mi abuela. En una enfermedad terminal, recibió a Cristo y se congregó acá, no sé, un mes debe haber sido. Venía conmigo y el Señor se lo llevó. Un mes y el Señor hacía algo. ¿Sabe que uno se pregunta, Señor, ¿se habrá ido con vos? ¿No le sucedió alguna vez de tener duda de una persona que parte? Señor, ¿se habrá ido con vos? Y me sucedía con mi abuelo. Señor. Y yo le preguntaba, ¿te habrá recibido? ¿Habrá hecho la oración de fe de todo corazón en la camilla del hospital? Y esa era mi preocupación. Yo me tenía que ir a trabajar. Yo me despierto teniendo un sueño. Mi abuelo estaba en el hospital y tuvo un sueño, hermanos, que él manejaba su Peugeot 205 que tenía y que yo iba con él. Y yo veía que era una ruta derecha. Yo cuando vas solo en la ruta, derecho, todo derecho. Y él me mira y me dice, vamos por el mismo camino. Resulta que yo me voy a trabajar, soñé eso, no sabía qué significaba, le preguntaba al Señor. Y esa mañana, mientras yo estaba trabajando, me llaman y me dicen, tu abuelo falleció. Y eso fue una confirmación y algo tan lindo para mí, que el Señor me diga que Él realmente iba por el mismo camino y está con Él. Y también yo me preguntaba de mi abuela, ¿verdad? Me preguntaba a mi abuela, Señor, ¿te habrá recibido? ¿Se habrá arrepentido de todo corazón? Y en ese mes, ¿sabe que mis abuelos hablaban alemán? Porque por parte de mis abuelos, de parte de mi madre, somos descendientes de Alemania. Y cuando yo recuerdo cuando hablábamos en familia, cuando ellos querían hablar, hablo de mi abuelo y mi abuela, querían hablar algo entre ellos que no se entere el resto, empezaban, digo, ¿qué están hablando? Digo, ¿nos estarán cuereando? Y nos preguntábamos. Lo único que sabía yo era ya, que era sí, nada más. Pero después yo me entero por mi mamá y antes de que ella falleciera, y la señora que la cuidaba,
que mi mamá algo entendía de alemán, muy poco, me decía que cuando estaba sola escuchaba que oraba en alemán. Y le pedí a Dios, perdón que me quebrante, pero el Señor es fiel, amén. No sé por qué me fui para este lado, pero descansa si tenés tus hijos en el mundo, si estás renegando con tu esposo, con los tuyos, pero hasta el último minuto Dios tiene la última palabra, amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vuelvo, no me quiero ir. Y lo último que le digo es que he encontrado ahí en unos muebles en la casa de mi mamá, que era la casa de mi abuelo, libros, he encontrado Biblias en alemán, que yo tenía dudas, ¿será? Y cuando pongo el traductor, digo, alaban al Señor, y Biblia de Martín Lutero del año 1800, digo, la tengo que convencer a mi mamá para que me los dé. Se los voy a cuidar bien, los pondremos a la oficina para hermosearlo. Pero son reliquias que muestran la fidelidad de Dios, que va de generación en generación. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué me había quedado? En que solo nosotros, hermanos, podemos tomar esta decisión. Consagrar en el idioma hebreo, que se escribe Kadash, K-A-D-A-S-H, Kadash, significa también apartado para Dios o separado para Dios. Cuando Dios llama a una persona, cuando hay un llamado de Dios, es porque Dios te quiere apartar. Amén. Todos estamos en el redil, ¿verdad? Somos ovejas de Cristo, pero algunas son apartadas a un lado porque el Señor dice, te quiero para mi servicio, te quiero para que me sirvas. Ojo, quiero aclarar, no quiero que nos confundamos. No todos tienen el llamado para ser profetas, pastores, maestros de la palabra. Algunos tienen el llamado a llevar el evangelio en la empresa, a los empresarios. Algunos son llamados a llevar la palabra en el ámbito del fútbol. Tenemos hermanos futbolistas que predican. Y ayer veía a Racing campeón de Sudamérica, y ahí, ¿no? Varios jugadores dicen, Cristo viene pronto, la remera. Y gloria a Dios por eso. Pero donde sea que Dios nos llame, cuando hay un llamado de Dios, cuando sentimos en nuestro interior que Dios te está llamando a servir en algún área, primero quiero decirte, responde el llamado. Porque el responder es consagrarme también para Él. Amén. Pero es un privilegio que Dios nos llame, que Dios nos aparte para Él. Dios te está separando de otras cosas para que le sirvas solamente a Él. Hermanos, solo cuando una persona ha experimentado la misericordia de Dios a través del amor y el perdón de Jesucristo. ¿Cuánto hemos experimentado? El amor de Jesucristo, el perdón de Jesucristo. Hermanos, cuando experimentamos eso, ahí pueden tomar la decisión de entregar su vida, de consagrarse al Señor, para que el Señor cumpla el propósito que le dio en esta vida. Los que estamos aquí, todos tenemos a Cristo. Si hay alguien que vino por primera vez, te pido que no se vaya, les pido que no se vaya, vamos a orar por usted al final. Pero todos los que tenemos a Cristo, ya podemos nosotros consagrarnos a Dios. Amén. Ya podemos dar ese paso, ya podemos responder al llamado. Ya te voy a dar algunas consignas al final de cómo nosotros podemos descubrir ese llamado. Hermanos, para ser consagrados para Dios, te voy a dar 3 puntos. ¿Qué debemos hacer para ser consagrados para Dios? Dice Romanos 1:1. Así que, dice aquí el apóstol Pablo a los romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto,
amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces dice el apóstol Pablo, presentarnos. Los ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Presentar nuestro cuerpo. ¿Y qué hay en nuestro cuerpo? Hay un corazón. Nuestro cuerpo tiene una mente, ¿verdad? Y ya vamos a entrar al versículo 2 para hablar de la mente también. Ahora, presentarse, dice la palabra. Ir. Yo para presentarme en un lugar tengo que ir. Hermanos, si nosotros no tenemos por costumbre ir a la presencia de Dios, no podemos consagrarnos a Él. Ir a la presencia de Dios no es ir a la iglesia. Es una parte muy importante el congregarse. Ir a la presencia de Dios no es ir solamente a casa de bendición. Ir a la presencia de Dios es ir en intimidad con Él. Estar cara a cara con Él. Después la iglesia, las casas de bendición también son parte. Pero te presentás delante del Señor por las mañanas, por la tarde, por la noche. Nos presentamos en familia. O lo haces con tu esposa. De cerrar la puerta cuando los niños se duermen y se presentan sus cuerpos delante de Dios. Gloria a Dios. Presentarse, hermanos, es mediante un acto voluntario también. Reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pedirle perdón por nuestros pecados y así constantemente. Gracias. Me agarro este resfrío. Presentarnos constantemente y permitirle, hermano, que entre en nuestro corazón para que sea gobernado por Él a través del Espíritu Santo. Es cuando, hermano, cuando lo buscamos siempre a diario, tenemos comunión con Él. ¿Sabe cuál es la manera correcta de tener comunión con el Padre? Seguro me va a decir en oración, está bien, pero con oración y con la palabra, hermanos. Esos son los dos puntos, oración y palabra. Presencia de Dios, en la oración yo me encuentro con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, pero tiene que ir acompañado por la palabra. Por eso aconsejamos también cuando ayunamos, ¿verdad? Tiene que haber palabra, tiene que haber oración. ¿Y cuánto nos está ayudando este devocional, verdad? Que a mí ya me dan ganas de seguir con otro después. Porque sé que a muchos le está beneficiando. Porque dentro del devocional nos da motivos de oración y también lectura de la palabra y expresión de la palabra, comprensión de la palabra. Amén. Estas dos cosas tienen que ir juntas. Lectura de la palabra y presencia de Dios. Amén. Y oración. Entonces lo primero que necesitamos para presentarnos delante de Dios, lo primero que necesitamos para consagrarnos a Dios es presentarnos, es ir a la presencia del Señor. Amén. Lo segundo, hermanos, y te pido que me acompañes a Romanos, el versículo que sigue, Romanos 12:2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. La Reina Valera dice eso. Ahora la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres ¿de qué? De este mundo. Perdón. La Nueva Traducción Viviente dice eso. La Reina Valera, no conforméis a este siglo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Entonces el punto número 2, hermanos, es evitar que el mundo nos gobierne. Amén. ¿Quién te gobierna? No me diga su mujer, porque no, ese chiste ya es viejo, ¿no? ¿Quién nos gobierna?
Hace un par de domingos le compartí una palabra. ¿Quién nos domina? ¿Recuerdan? ¿Quién nos está dominando? Evitar que el mundo nos gobierne. ¿Y qué significa eso, hermano? El apóstol Pablo se está refiriendo a no permitir ser presionados, porque constantemente somos presionados a pensar como el mundo piensa. Si usted todavía tiene edad de escuela y va a la escuela, seguramente en la escuela te presionan para que pienses como el mundo piensa. Si usted va al trabajo, seguramente somos presionados por los compañeros de trabajo, por el jefe, muchas veces, a pensar de otra manera, que no nos conviene. Amén. Pero nosotros no podemos permitir darle lugar a eso, a pensar. ¿Sabe cuál es el peligro de darle lugar al pensamiento del mundo? Que lo vamos a terminar haciendo. Porque decimos, no, estoy pensando, pero lo vamos a terminar haciendo. Si no trabajamos en eso, si eso no es reemplazado por los pensamientos de Dios que están aquí en la palabra, lo vamos a hacer. Y sabemos que los pensamientos de este siglo, los pensamientos de este mundo son pecaminosos. Nos van a apartar del Señor y nos llevan a no poder consagrarnos, no podemos consagrar nuestra vida. Y ahí está la lucha constante, que no podemos. Me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, no se amolden al mundo. Y yo pensaba en esto cuando leía este versículo. Muchos artesanos usan moldes, ¿verdad? Vieron que dice la palabra que nosotros somos el barro y el Señor es nuestro alfarero y Él nos da la forma. Él nos amolda. Cuando vamos a su presencia nos va moldando, leemos la palabra, Él nos va dando la forma que necesitamos. Ahora dice la NBI, no se amolden al mundo. El mundo ya tiene un molde para que sea formado. Tiene varios moldes que parecen lindos, parecen que todo está bien, pero no. La forma que le da el mundo a nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar son pecaminosas y nos apartan de la presencia de Dios. Amén. Por eso, con mucho énfasis lo dice el apóstol Pablo, no se amolden a este mundo. No hagan las cosas que el mundo hace. No se dejen presionar. Debemos estar firmes, hermano. Cuando vengan a presionarnos, vos tenés que hacer esto así. No. Tenemos que estar firmes como hijos de Dios. A mí no me vas a presionar. Amén. Diablo inmundo, Satanás inmundo, a mí no me vas a presionar. A mí no me vas a dar ideas que me aparten de mi Señor. Amén. Evitar. Y te puedo dar muchos ejemplos de cómo evitamos darle lugar a los pensamientos, no amoldarnos a los pensamientos de este mundo. Y te puedo hablar de muchas cosas, hermano. A través de la cultura, por ejemplo, la cultura del mundo, la música, te puedo hablar de la moda, ¿verdad? Y la música influye, ¿verdad? La música influye. Pasamos por un lugar y ya la patita se empieza a mover, ¿no? Al tiempo de la canción. Nos pasa eso. La moda, hermano, nosotros debemos vestirnos como hijos de Dios, hermanos. Y con esto no estoy diciendo que si yo me visto de tal manera, yo quiero que me entienda bien. Dios acepta a todos, porque lo que importa es el interior de la persona, el corazón, ¿verdad? Ahora, mientras pasan los años, esta es una parte que también debe ir cambiando en nosotros, nuestra manera de vestirnos, hermanos. Yo le he dicho un montón de veces, a ver si hay alguien acá. Pequi, ¿cómo venía yo vestido? Las primeras veces. A ver, te voy a llevar el micro para los que no me conocieron en ese tiempo, digamos. Por empezar, el día que conocí a Maxi, le dije, te vas a tener que preparar, te voy a dar muchos abrazos porque te llamas igual que mi hijo. Y era una persona sumamente tímida, le costaba levantar la cabeza, siempre con una gorra, y si era no visible, mejor. La gorra, le faltó a Pequi las Reebok. Bueno, hoy me pude comprar unas Reebok, pero son más discretas. Venía con unas Reebok que tenían esos aires así transparentes abajo.
cámara de aire. Me hacían como 20 centímetros más alto. Parecía Dibu, ¿no? Con el pie, ese que te hacen el pie grande. Camiseta de fútbol, de Francia, de Belgrano siempre, obviamente. Estamos en Alberdi. Hay algo que el Señor lo bueno que el Señor me retuvo es seguir siendo celestial. Amén. Tenemos que mirar lo celestial, dice la palabra. Pero la moda, hermano, es algo que tiene que ir cambiando también en nosotros. Hermano, yo sé que muchas veces luchamos con nosotros, luchamos con los hijos, siempre con amor, hermanos. Siempre con amor nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. No tan corto, que no se vea tal parte. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de nuestro cuerpo, presentarlo como sacrificio vivo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Amén. Ser cautos con nuestro cuerpo. Ahora, si yo entro, y la vez pasada lo vi en un experimento social, que hay muchos. Un pastor se puso tatuajes falsos, se puso ¿cómo se llama? Las remeras sin manga, las musculosas, y mostraba los brazos llenos de tatuaje, una gorra, aritos, también tenía aritos cuando llegué al Señor. Estaba lleno tenía piercing. Y ¿sabe qué? Quiero hacer un paréntesis. Con esto no quiero decir que sea pecado, hermano. Es algo que en lo personal decidí sacármelo yo. Pero este pastor se llenó de tatuajes falsos, piercings, aritos, una gorra, ropa grande, una mochila. Y él quería entrar a un congreso de jóvenes. Y no lo reconocía nadie. Y él dice, no tengo entrada, no me dejarían entrar, que yo quiero saber qué hay allá adentro. Y era un experimento social para ver si los jóvenes lo recibían tal como era. Ahora, hermanos, si yo viniera vestido hoy, si usted no me conoce y vengo vestido como hace 13 años atrás, capaz que se va a otra iglesia. No, está lleno de chorro acá, ¿no? Pero coincide conmigo que es algo que tiene que ir cambiando en nosotros. Son decisiones, la música, la moda, la teoría científica. Tengamos cuidado con la filosofía, los que todavía estudiamos, de leer filosofía. Tengamos mucho cuidado con los pensamientos filosóficos, con la materia psicología, que en parte es una bendición y que sé que muchos necesitan y les hace bien ir al psicólogo. Busque cristiano en lo posible para que retengan la parte buena, pero que les lleven para el camino correcto. Pero tengamos cuidado con las materias, filosofía, psicología, porque te van a decir según Freud, según no sé quién. Son pensamientos que no tienen, cuando uno lo lee, no tienen ninguna maldad, son razonamientos, pero son tan sutiles, ¿no? ¿Recuerda usted que nos dio un ejemplo el pastor Marcos una vez? Que una aguja derecha va derecho, pero se desvía un poquito, que parece que no está desviada, pero a la larga, ¿qué pasa? Al principio no pasa nada, parece que va bien, derecho, pero a la larga termina muy desviado. Así son los pensamientos filosóficos, los pensamientos de la psicología. Y todo lo que este mundo nos ofrece, por más sutil que parezca, nosotros no debemos dejarnos presionar por eso. Amén. Sea quien rija nuestros pensamientos, hermanos, nuestros actos y determinen nuestros valores. Sino por lo contrario, hermano, Cristo nuestros valores, Cristo en nuestra casa, Cristo en nuestra familia, Cristo en mi trabajo, Cristo en todo lo que haga. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Y que sea la palabra de Dios, hermano, que guíe tu estudio. ¿Le has preguntado al Señor? ¿Le has preguntado al Señor qué debes estudiar, qué carrera tomar? Porque quizás sea parte de tu propósito. ¿Le has preguntado al Señor si estás en el trabajo correcto? No te estoy diciendo que renuncies,
sino que si notas, si sientes que no estás en el trabajo indicado, que no te va a edificar, comienza a orar por otro. Comienza a orar por el que Dios tiene para ti. Si hay otro, mejor. Amén. Para las personas que se ponen de novios, si ya estás de novio, estás orando o de novia, ¿le has consultado al Señor? Obviamente te tiene que gustar. Obviamente te tiene que gustar. ¿Sabe que hace muchos años nos hacíamos bromas con los jóvenes? Éramos más adolescentes, ¿no? Recién conocíamos al Señor. Y yo recuerdo que venía con un amigo a la iglesia, Pedro, y nos hablábamos así entre todos los jóvenes. ¿Y vos qué haces si el Señor te dice cásate con esa? ¿Y vos qué haces si el Señor no va a hacer eso? Si no te gusta, y no te gusta, ¿no? El Señor no es cruel, hermanos. Amén. Obviamente el Señor te va a confirmar si es la persona que te va a acompañar en el propósito eterno. Es una decisión tan importante, porque después viene el lloro, hermanos, después vienen los problemas. Cuando ni siquiera le hemos preguntado, Señor, ¿es la persona, debo casarme con ella? ¿Debo casarme con él o no? Y si no lo es, por más que te duela, y conozco testimonios de personas que han dejado noviazgos de años, y recuerdo que he estado cerca de esa persona y que con tanto dolor soltó porque había amor y se separó y hizo lo correcto, y hoy tiene su marido. Era otra persona el que el Señor tenía, y hoy sirven al Señor los dos. Ahora, si ella se encaprichaba, como muchas veces nosotros nos encaprichamos, ¿verdad? A moldarte al mundo. No, que como dicen hoy los jóvenes, está bueno, está lindo, está buena, pero no tenemos que fijarnos solamente el físico. Amén. No es solamente eso. Después vienen los problemas, hermano. Después vienen las dificultades, las separaciones, familias destruidas, hijos que sufren. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué nuestros hijos no tienen a Cristo? ¿Por qué nuestros hijos no vienen al Señor? Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Y ser responsable es tener a cuenta a Dios en todas mis decisiones. Amén. El mundo te dice de otra manera, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué te casas? Y estoy trabajando con mi auto. Sé que muchos de ustedes saben que llevo personas, hago traslado de personas, y siempre hablamos. Es difícil llevar a una persona y un viaje de 20 minutos no hablar nada, ¿no? Y en muchas ocasiones he aprovechado para hablarle del Señor a las personas. O cuando te preguntan, ¿sos casado? Sí, hace 12 años estoy casado. Y la gente se sorprende. Y yo me sorprendo de que la gente se sorprenda. Porque es algo tan... 12 años. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Porque yo tengo a mi abuelo que me decía, no seas tan gil, ¿cómo va a hacer con una sola? Pero ese es el pensamiento del mundo. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Uno solo, para toda la vida. Sí. Y yo le digo, sí se puede. Y a varios varones le he dicho, se puede. Sí se puede. Con el Señor se puede. Ahora, que el Señor sea guiando nuestras decisiones y no nosotros tomar decisiones según el mundo, según los pensamientos del sistema de este mundo. De qué manera nos divertimos y de qué manera manejamos nuestras finanzas. Y te puedo dar un montón de ejemplos. ¿Le has preguntado al Señor, Señor, cómo puedo manejar mis finanzas? El Señor nos ha ayudado tanto, hermanos, como familia. Había momentos donde decimos, pero ¿dónde se va la plata si estamos ofrendando, si le estamos dando al Señor el diezmo y felices? Digo, ¿qué pasó? Porque nosotros, haciendo números, lo que vamos a gastar por día en comida, somos muy así nosotros. Tratamos de llevar un orden. Pero, ¿en qué se iba? Si los números estaban hechos y lo que cobramos nos iba a alcanzar, y después andamos arañando el techo, hermano, ¿verdad? El Señor nunca deja faltar nada. Amén. Pero desorden, gastos innecesarios. Ahora le preguntamos al Señor, ¿has orado en la presencia del Señor? Señor, ayúdame a administrar. Esa es una oración sabia. Ayúdame, Señor, a administrar. Ayúdame, Señor, a hacer
negocios adecuados que me bendigan. Amén. En toda área de nuestra vida. Nosotros, hermanos, que somos tan influenciados por el mundo, que somos tan presionados por el mundo, cuando viene algo del mundo, alguna enseñanza o cualquier cosa, o cualquier consejo que no sea de Dios, debemos filtrarlo todo, hermanos. ¿Coincide conmigo? Debemos filtrarlo todo. Debemos poner la zaranda, ¿no? También, como cuando usted va a filtrar ahí el café, que no quede el desecho, hermano, que no quede lo... Hay cosas que sí no van a servir, que tus maestros te van a decir, que tu jefe te va a enseñar, que otras personas mayores, pero no todo, hermano. Hay consejos que son buenos, pero cuando va en contra de la palabra de Dios tenemos que filtrarlo. Amén. Mire lo que dice Colosenses 2, leo de la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dígame amén si lo tiene. ¿Cómo vamos con el proyector? Dice, Colosenses 2:8, no permitan que, ¿quién dice? No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces, ¿de quién viene la presión para que nosotros hagamos la voluntad del mundo? ¿De quién viene? ¿De tu jefe? ¿Viene de tu compañero de trabajo? ¿De tus maestros? No. Viene del mismo diablo. Viene, aquí dice la palabra, de los poderes espirituales de este mundo. Amén. Amén. Entonces, por eso tan sutilmente a nosotros, los hijos de Dios, nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué nos reciben? Los recibimos y los amamos, pero ¿por qué son tan malos, tan malvados de no aceptar el matrimonio igualitario? ¿Por qué un hombre no se puede casar con un hombre? Si se sienten amor, si el amor es lindo, el amor es bueno, ¿verdad? Amor y paz. Te lo dibujan así, sí, el amor es bueno. Por eso debemos filtrarlo todo, hermanos. El amor es bueno, sí los amamos, sí lo aceptamos, pero si Dios dice que es pecado, hasta acá recibo lo tuyo. Nosotros debemos ser quien ponga el freno. Amén. Entonces, es muy claro como lo dice, son los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Nosotros debemos anhelar los pensamientos, nosotros debemos anhelar solamente las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios, hermanos. Y el otro día también me tocó llevar de la calle La Place, para los que conocen. Sé que hay taxistas acá y todo. La calle La Place, donde está la central de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones. Y llevé a 4, hermanos. Me volvieron loco. Y yo estaba esperando que algo me digan, porque yo sabía, ellos van al frente. Eso es algo bueno que nosotros debemos adoptar de ellos. Van al frente, predican la palabra. Pero hay un punto donde ellos se equivocan. Y a donde yo fui, yo soy hijo de Dios, el Señor me perdonó, me rescató, me limpió, pero yo me guío por la palabra de Dios, no por otro libro. Y ahí quedó la charla, no me hablaron más. Amén. Cuando la palabra dice que no se le agregue nada a este libro. Filosofía de hombre. Filosofía hueca y disparate elocuente que nacen de pensamientos humanos, de hombre. Pensamientos de un tal Smith. No. Gloria a Dios. Tercero. Y volvamos por favor a Romanos 12:2. La segunda parte del versículo dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Lo leemos juntos? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Reina Valera dice de esa manera. La Nueva Traducción Viviente dice, más bien, no sé si lo tenemos aquí, dice la Nueva Traducción Viviente, más bien
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. El tercer punto, renovar nuestra mente, hermanos. Renovar nuestra mente. Para poder yo ser un hombre, una mujer consagrado, consagrada para Dios, mi mente tiene que ser renovada. Ahora, ¿de qué manera renovamos nuestra mente? Hermanos, la transformación de nuestra mente, de nuestra vida, ocurre cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Lo dice la traducción viviente. Dejen que el Espíritu Santo les cambie la manera de pensar. ¿De qué manera, hermanos, cambiamos nuestra manera de pensar? Con la palabra. Palabra y Espíritu Santo. Espíritu Santo y palabra. Si abuso de la palabra y no tengo comunión con el Espíritu Santo, mi mente no puede ser renovada. Si tengo comunión con el Espíritu Santo, necesito leer la palabra. Amén. Yo le hablo al Espíritu Santo y Él está. Claro que sí, la presencia de Dios está. Ahora, cuando yo abro mi Biblia, el Espíritu Santo me empieza a mostrar la verdad. Y con esto, con la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que yo ya busqué. Por eso es importante primero orar, hermanos, antes de leer la palabra. Me empieza a revelar. ¿No le pasó alguna vez que dice, no entiendo nada de lo que dice? Y se le empieza a caer la cabeza contra la Biblia. Ore primero. Pídale al Espíritu Santo que le revele lo que va a leer. Y su mente va a ser renovada. Porque toda la información que tiene su mente, que traemos del mundo, es cambiada por la verdad. Y solo puede cambiarlo la palabra de Dios, en conjunto con la presencia del Espíritu Santo. Te pido que si el de lado se está durmiendo, que lo codees un poquito. Ya vamos a terminar. No te me duermas. Saben que había, creo que lo he dicho alguna vez, un pastor que predicaba con un sifón colgado acá, en el bolsillo, hermanos. Y que se dormía. No me animaría tanto, pero está buena la idea. Está bueno, ¿no? Cuando estamos en confianza, sí está bueno. Entonces es Espíritu Santo y más la palabra de Dios. Es palabra de Dios más Espíritu Santo. Ahí nuestra mente comienza a cambiar, nuestra manera de pensar. ¿Sabe, hermanos, qué ocurre? Y esto es un milagro que ocurre. ¿Qué ocurre cuando yo empiezo a cambiar mi mente, cuando comienza a cambiar mi mente el Señor? Le busco al Espíritu Santo y leo la palabra, me alimento, nuestro cuerpo se debilita. Mi cuerpo, la carne, que habla el apóstol Pablo, que nosotros luchamos con la carne, con el cuerpo, se debilita. Ahora, la carne y mi cuerpo pasa a ser siervo de mi mente. ¿Me explico? Y no mi mente siervo de mi cuerpo. Mi cuerpo quiere hacer lo que me enseña los pensamientos del mundo. Ahora, cuando yo me alimento, mi cuerpo que hacía lo del mundo, amén, lo decimos así, hacía lo del mundo, si todavía hace, algo el Señor tiene que hacer, algo el Señor tiene que hacer en nosotros. Pero mi cuerpo que hacía la voluntad del mundo, estaba fuerte y dominaba nuestra mente, dominaba nuestros pensamientos. Y antes de pecar, lo pensamos. Viene aquí primero. Recibimos lo del mundo, nuestro cuerpo está fuerte por recibir eso. Domina en mi mente. Amén. Ahora, cuando yo comienzo a tener intimidad con el Espíritu Santo y comienzo a leer la palabra, a alimentarme de la palabra, y en conjunto, Espíritu Santo, palabra, Espíritu Santo, el cuerpo que estaba fuerte se comienza a debilitar. Ahora ya no domina el cuerpo, sino que el cuerpo se convierte en un siervo de nuestra mente. Nuestra mente es cambiada. Ahora yo tengo palabra de Dios, lo que Dios piensa, comienzo a pensar. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Pensar como Dios piensa. Y no mi mente siervo de mi cuerpo, sino mi cuerpo siervo de mi mente. Porque mi mente está hoy en Cristo. Amén.
Gloria a Dios. Este proceso, hermanos, este proceso de renovación y transformación va desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque el cambio empieza en nuestro interior y se hace evidente en el exterior. Quizá al principio no lo veas, pero cuando vemos que una persona comienza a cambiar, algo está sucediendo en su interior. Cuando una persona empieza a cambiar su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de tratar a los demás, ya no se enoja. Algo el Señor comenzó a hacer. Está renovando su mente. Amén. Está teniendo comunión con el Espíritu Santo y está teniendo comunión también, por decirlo así, con la palabra de Dios. Amén. Cuando vemos que el hermano comienza a hacer cosas que están en la palabra, te das cuenta. Está actuando como Jesús actúa. Está haciendo lo que Dios nos dice que debemos hacer. Amén. Entonces, en conclusión, hermano, Romanos 12:2, lo vuelvo a leer para que comprobéis, lo leo entero, para que comprobéis la última parte. La última parte. ¿Para qué debemos cambiar nuestra mente? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces, vamos por parte. No te conformes a este mundo. No pienses como el mundo piensa. Renueva tu mente. Vamos de parte en parte. Ahora, si yo no me conformo, no tomo lo del mundo, mi mente comienza a dominar el cuerpo. Mi mente está llena de la palabra de Dios. Mi mente comienza a ser renovada. Entonces ahora, dice la Nueva Traducción Viviente, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, las cuales es buena, agradable y perfecta. Preguntarle de nuevo al que tenés al lado: ¿conoces el propósito de Dios en tu vida? Ya le hiciste al principio la pregunta, ¿verdad? Entonces, hermano, es la manera de nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo conozco? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo sé Dios para qué Dios me llamó a mí? ¿Con quién quiere que me case? ¿A dónde quiere que yo trabaje? ¿En qué quiere que yo le sirva? ¿De qué manera? Renovando nuestra mente. Hermanos, vamos a conocer esa voluntad de Dios para nuestra vida. Solo cuando una persona se ha consagrado a Dios de corazón, cuidando lo que oímos, hermanos, cuidando lo que oímos, cuidando lo que vemos, cuidando lo que hablamos, y a través del Espíritu Santo y la palabra, cambia nuestra manera de pensar. Quiero preguntarte: ¿hay alguien aquí que desee la manera de pensar de Dios? Amén. ¿Que quiere renovar su mente en esta mañana? Gloria a Dios por esos 3. ¿Hay alguien que quiera renovar su mente? 4, allá 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levanta tu mano. Yo quiero renovar mi mente para vos, Señor. Amén. Necesitamos que nuestra mente sea renovada. Y esa es la respuesta, hermano. Esa es la respuesta. Cuando muchas veces le preguntamos a Dios, me han preguntado a mí, le he preguntado yo al Señor, le he preguntado a mi pastor alguna vez, a mi líder: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué si yo quiero hacer el bien, salgo de acá y sigo haciendo lo mismo? Esta fue la respuesta que yo recibí, hermano. Tu mente tiene que ser cambiada. Lo que tiene tu mente tiene que ser sacado, arrancado, y tiene que ser reemplazado por la palabra de Dios. Ahí vas a conocer, no solamente que sos fortalecido, pero ahí vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Podríamos decir entonces, hermano, que esa es la condición. La condición sería: si antes vives en la palabra, si primero yo vivo en la palabra y vivo en comunión con el Espíritu Santo, mi mente renovada, entonces Dios ya me garantiza mostrarme cuál es el propósito. Por eso algunos lo tenemos claro, algunos lo tienen claro. No quiero incluirme porque hasta el día de hoy le pregunto al Señor: Señor, ¿qué querés hacer? No lo tengo claro todavía,
Por eso muchos no lo tenemos claro, otros lo tienen claro, gloria a Dios. Y otros quizás no lo conocen todavía. No saben, Señor, ¿para qué estoy en este mundo? Yo ya te recibí, ya me salvaste. Pero yo sé que vos tenés un propósito. Yo sé que vos tenés una voluntad para mi vida. Vos querés que yo haga algo, que yo camine en esa voluntad. Hermano, cuando caminamos en la voluntad del Señor, es el momento más maravilloso de nuestra vida. Porque comenzamos a caminar para lo que fuimos creados. Entonces, si primero, antes vives en la palabra, Dios te garantiza. Y Dios te va a mostrar, te lo garantizo. Dios te va a mostrar tu propósito y tu llamado. Amén. Gloria a Dios. El Señor mismo, ahí es cuando el Señor mismo nos puede encaminar y llevarnos a su voluntad. Jeremías, les prometo que voy terminando ya. Jeremías 29:11, la Nueva Traducción Viviente. La última parte del versículo que leímos dice: la voluntad de Dios para ustedes es buena, agradable y perfecta. Jeremías 29:11. Y acá, y te pido que lo tomes, es un versículo que el Señor te habla a vos, le habla a usted mismo, es personal. Y dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Qué maravilloso, hermanos. Dios tiene un futuro para usted. Cuando usted se pregunta ¿qué tendrá el Señor para? Dios tiene un futuro maravilloso para usted. Dios tiene un futuro con esperanza para usted. Esperanza cuando, qué lindo es el sentimiento de la esperanza, cuando sentimos esperanza, que todo va a estar bien. Cuando hay esperanza hay seguridad. Amén. Entonces, si estamos caminando, cuando conocemos el propósito, hay esperanza. ¿Por qué? Porque vienen un montón de problemas, adversidades, pero hay esperanza, hay fe. Tenemos la plena seguridad de que Dios está en control y a Él nada se le escapa. Y pase lo que pase, el enemigo no me va a tocar. Amén. Quiero que lo leamos nuevamente, pero todos juntos. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable. Y esta es la palabra que quería decirte: agradable. Satisfacción, el sentimiento de satisfacción. Qué maravilloso es sentirse de esa manera. Satisfacción por lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando bendecís a alguien que sabes que es la voluntad de Dios, ¿no le ha pasado que bendecís, no sé, con economía, con un regalo a alguien, y ves la emoción del otro, que algo causaste en el otro? ¿No te da satisfacción? Bueno, esa satisfacción es la palabra cumpliéndose, que dice: mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Cuando nos dan, ay, es lindo también. Es lindo. Pero es más lindo cuando el otro recibe y vemos la cara de felicidad. Cuando estamos, hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nos da satisfacción. Nos da satisfacción. Por eso algunas veces no nos sentimos, nos cuesta lograr sentirnos completos. Que estamos haciendo lo que Dios quiere. Estoy caminando en tu voluntad, Señor. Cuando ese sentimiento se apodera de nosotros, debemos volver, hermano, renovar nuestra mente, la palabra, al Espíritu Santo. Y Él te va a mostrar. Él te lo garantiza. Deja que Él renueve tu mente. Y Él te lo va a mostrar nuevamente. La voluntad de Dios es agradable. Te va a gustar lo que Dios tiene para vos. Si no lo conoces, te va a gustar. Te va a gustar mucho. Es hermoso servir al Señor. Y dice la palabra: y es perfecta. Dios es omnipotente. Y uno de los significados de omnipotente es todopoderoso. Pero también, hermanos, que Él no se equivoca. Por eso hablaba recién de la esperanza.
Él no se equivoca, quédate tranquilo. Parece que lo que Dios está haciendo no te está beneficiando mucho. Voy a decir, pero ¿por qué para allá, Señor? Si por acá íbamos bien. Quédate tranquilo que Él no se equivoca. Amén. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Te puedo dar un ejemplo. ¿Para qué el Señor los metió en medio de la barca, en medio de una tormenta? Si el Señor sabe el futuro, el Señor sabía que iba a haber una tormenta. Pero ellos recibieron una bendición, hermano. Pasaron por eso y quizá hay muchos, Señor, ¿para qué nos trajiste? ¿Recuerdan que hace poco también prediqué sobre eso? ¿Para qué nos trajiste aquí? Pero Dios dejó, Dios los marcó con una enseñanza que debían confiar. Amén. Su fe fue incrementada en ese momento. Entonces a veces Dios te toma de la mano, te guía, te muestra y te dice, vamos por acá, y vos ves, se ve todo negro, el cielo para allá. Pero Señor, no conviene ir para donde está despejado. Y recuerdo ahora la historia de Abraham, ¿verdad? El Señor le dice, escoge esa tierra. A los ojos humanos era una porquería, hermanos, esa tierra. Pero Dios tenía el control de todo. Amén. Y parecía que Dios iba en contramano, pero Dios no va en contramano. Nosotros somos los que vamos en contramano muchas veces. Amén. Déjate llevar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Déjate llevar por el Espíritu Santo. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Le voy a pedir que te pongas de pie, iglesia. Filipenses 1:6. Y te pido que lo leamos juntos. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, Filipenses 1:6. ¿Lo tenemos? Dígame amén si está en el proyector. Gloria a Dios. Lo leemos juntos. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Me apasiona este versículo. Lo voy a leer de nuevo. Vamos juntos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Cierra tus ojos por un momento. Aleluya. Gracias, gracias Jesús. Gracias, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oh, iglesia amada. Iglesia amada, quiero transmitirte del Señor y que lo tomes. Tenemos hoy, hermanos, tenemos hoy la decisión de consagrarnos al Señor. Hoy el Señor nos ha dado pasos, nos ha enseñado cómo puedo consagrarme a Él, para conocer mi propósito y salir victorioso en todo lo que haga, todo lo que emprenda, salir victorioso. ¿Sabe, iglesia, que en el Antiguo Testamento los siervos, los levitas, los jefes de hogar, antes de cargar el arca, antes de ir a ministrar la presencia de Dios con la música, antes de servir a Dios, antes de ir a la presencia de Dios, había un mandato muy importante que Dios le dejó a Moisés, después a Josué. Ellos debían purificarse para ser consagrados a Dios. Debían purificarse. Todo debía estar consagrado a Dios. Porque el que no estaba consagrado a Dios correctamente moría. Hermano, ¿sabe que muchos de los que estamos en la iglesia de Cristo terminan volviéndose al mundo porque no aprenden a purificarse correctamente, porque no aprenden a consagrarse constantemente, día a día,
presentarme delante de la presencia de Dios como sacrificio vivo, a renovar mi mente. Si nuestra mente no es renovada, si no nos purificamos, si no nos consagramos, hermanos, en muchos casos el propósito de Dios termina muriendo. Y hoy queremos pedirle al Señor que no sea así en nuestra vida. Que no sea así en nuestra vida. ¿De qué manera los siervos en el Antiguo Testamento se purificaban? Habían muchos ritos. No comiendo ciertos alimentos, afeitándose todo el cuerpo. Ellos debían lavar sus vestiduras, lavar su ropa correctamente. Y etcétera. Y muchas cosas más debían hacer. Y ellos cargaban el arca del pacto. Llevaban la presencia de Dios cuando el pueblo se movía de un lugar a otro, hermanos. Y el que no se consagraba, el que no se limpiaba, no podía cargar la presencia de Dios. Y hay casos en la palabra de Dios que aquellos que no tuvieron reverencia y no lo hicieron correctamente terminaron muriendo por tocar el arca de Dios. La presencia de Dios. Y yo quiero hablarte hoy, iglesia. Si hoy no logramos purificarnos, si no nos consagramos para Él, si no renovamos nuestra mente, hermanos, no podemos cargar la presencia de Dios. No podemos cargar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque la presión del mundo no se frena. La presión del mundo es continua. No se va a detener. Hasta que Cristo nos lleve, iglesia, la presión del mundo no se va a detener. Yo quiero decirte, iglesia, no detengas tu consagración día a día. No detengas la renovación de tu mente día a día. No detengas la lectura de la palabra día a día. A veces parecemos pesados en decir, ¿por qué todos los días leer la Biblia es tan importante para nosotros? Tener comunión con el Espíritu Santo y leer la palabra, porque es la única manera que el Señor nos enseña aquí en la palabra de renovar nuestra mente, de purificar nuestra mente, de purificar nuestro cuerpo, consagrar nuestro cuerpo para Él. Y como un regalo extra, el Señor te dice, te voy a mostrar para qué te traje a este mundo. Te voy a mostrar cuál es el propósito en tu vida. No es el propósito de Dios que toda tu vida estés sentado escuchando la palabra. Es parte del propósito. No es tu propósito que toda tu vida toques el teclado, es parte del propósito. No es el propósito que toda tu vida estés sentado en un proyector. No lo es. Es parte del propósito. Pero te decimos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos aprovechar, Señor, esta ocasión que estamos todos juntos como iglesia. Señor, si hoy tenés que rendir tu cuerpo delante de Dios, no sé, de la manera que el Espíritu Santo te guíe, pero si te querés arrodillar, si tenés que pedir perdón, Señor, perdóname porque hasta el día de hoy yo todavía tengo estos malos pensamientos, no los he reemplazado. Quizás no has sabido, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo te dice, ya lo sabes, hoy lo sabes. Perdón, Señor. Perdón si yo mismo no he querido arrancar este pensamiento porque me gustaba. Mi manera de hablar, mi manera de decir las cosas, mi manera de actuar. Perdón, Señor. Queremos presentarnos en sacrificio vivo, agradable para ti, Señor. Santo. Ayúdanos a caminar en esa santidad, Señor. Ayúdanos. Ríndete hoy. Ríndete nuevamente al Espíritu Santo. Ríndete.
Sí, Señor. Hoy Dios nos pide, iglesia, que nos presentemos como sacrificio vivo, cambiando nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir, iglesia, varón, mujer, que ponga la mano en tu cabeza, en tu mente, por un momento, y vamos a hacer una oración.